Y dije, buenas noches. ¿La tercera práctica lo calificó o aún no? Eh, ah, ¿Verdad? Falta que revise la tercera práctica para ustedes. Sí, no he terminado todavía. Seguro mañana les envío. Ha servido de mucho, yo creo, que ustedes vean cómo va a ser el examen. Claro que en el caso del examen no va a ser hasta medianoche, sino tiene que ser solo en la hora y media que dura la clase, ¿no? Entonces, hemos quedado de que vamos a dar el primer parcial el jueves 29 de octubre, ¿no? Y ese día jueves se publica el examen como si fuera una práctica, como hemos hecho, y se tiene que resolver hasta las 8:15 de la noche. Me han enviado archivos en Excel, están bien más algunos, pero he notado algunas, no he quitado ninguna nota, no he obviado ningún trabajo, pero he notado algunas copias. Entonces, lo que voy a pedir es que para el examen de primer parcial todos me entreguen resuelto a mano el examen. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Inge, ¿cuántos ejercicios va a hacer en el examen? Por lo general siempre presento 13 ejercicios en el examen. El detalle está que en la práctica a veces se tienen varios incisos, luego para entender más conceptos y todo en el examen no es tanto así, es un poco más corto, pero el detalle es que si uno no ha estudiado, no ha aprendido algunas cosas, se pasa el tiempo rápido. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ingeniero, disculpe, las notas de la práctica 2, ¿dónde lo publicó? Perdón. No las publico, en realidad, una vez que las reviso, envío sus correos con los cuales han presentado las prácticas, la nota. Entonces, les llega un correo diciéndoles qué nota han tenido en la práctica. Eso tendrías que revisar. Ah, ya. Sí, sí, no he debido ver. Entonces en mi correo nomás tengo que revisar. Sí, mismo el examen igual va a ser, ¿no? Le va a llegar, les van a llegar las notas del examen. Aunque ya estoy preparando la planillita para que directamente les envíe la nota del primer parcial cuando evalúe el examen. Pero al correo, ahí está todo. Ya está bien, muchas gracias. No hay por qué. Venga, hay cositas que tenemos que ir aprendiendo, viendo para estar más preparados para el día del examen. ¿Alguna otra duda, consulta antes de comenzar? Ok. Entonces, vamos a tener la siguiente semana otra semana de prácticas antes del examen y con otras preguntas, ¿no? Ahora tenemos que terminar este capítulo 3 que es cortito, porque la idea del capítulo Ingeniero, 3. buenas Dime. noches. Una consultita. ¿Los puntos que estamos ganando en las prácticas son ponderados al examen o no? Ponderados es cuando solo lleva una partecita, ¿no? En este caso lo voy a tomar tal y como están los puntajes. Estamos hablando de 5 prácticas que vamos a hacer. Ya hemos hecho 3, faltan 2 más para la próxima semana y vamos a tener ahí acumulados 25 puntos. El examen va a ser sobre 75. Vamos a cambiar un poquito la forma de evaluación en vista, ¿no? de los trabajos que han ido entregando. ¿Les parece? Sí, Está está bien, bien. ingeniero. Muchas gracias. Está bien, Inge, gracias. No, más bien vayan acumulando puntos, vayan ganándose puntos con las prácticas, esa es la idea. Eh, el detalle está que no hay una ponderación en realidad, sino va a ser la suma, directamente la suma. Si ya tienen tantos puntos, mañana seguro les paso las notas de la práctica 3, ya van a tener una idea de cómo les está yendo.
En algunos casos estoy en la observación, pero de manera general quiero decirles es que algunos han obviado de colocar fórmulas, eso un poquito quita puntaje. Algunos no han respondido a la pregunta. eh, en algún caso los gráficos están mal. En vez de hacer un diagrama circular, han hecho un diagrama de barras o al revés, ¿no? Este tipo de cositas hay que ir perfeccionando, ¿ya? Eso sería todo en cuanto a lo de las prácticas, pero así vamos a trabajar la siguiente semana y ya la semana del examen vamos a hacer un ejercicio de esto para que ya directamente el jueves 29 ya estén listos. Eso sería todo para comenzar la clase. A menos que haya alguna otra consulta final. Sí, ingeniero, yo tengo otra duda. Por ejemplo, en la práctica habían algunos ejercicios que era completar las tablas, o sea, habían algunos datos y teníamos que completar. Y mi pregunta es si tenemos que ser muy específicos en el detalle de cómo hemos completado la tabla, porque había pasos como de hacer regla de tres nomás y entonces eso ya en mi Excel al menos yo lo vi y directamente iba completando la planilla. Y quisiera saber si eso me Eh, resta puntos o puedo hacerlo así solamente. es En necesario que coloquemos, en perdón aspectos que te muy corte, obvios, quiero. ya. Es necesario que coloquemos el procedimiento, pero hay situaciones como dices repetitivas o que ya directamente uno puede por diferencias determinar el resultado. Y yo hago una Claro. lectura de cada trabajo, hago una lectura, veo qué cosas han colocado y no, digamos, para ir completando las tablas. Ujú. Entonces, si en algún momento veo que es poco lo que se coloca, entonces puedes restarte puntos. Pero no quiero decir que si debes haber colocado 10 líneas de, de fórmulas y solo has colocado dos, está mal. Puede que a veces solo necesitemos dos o tres líneas, ¿no? Es mucho, depende del ejercicio. Si el ejercicio a veces demanda muchas fórmulas o pocas fórmulas, entonces ahí no puedo decirles es poco lo que se presenta mucho. Entonces, a lo que es necesario, ahí es suficiente tal vez para colocarle la nota completa, ¿ya? Entonces, traten de colocar lo que sea necesario, suficiente. Si hay cosas repetitivas o cosas que ya se pueden obviar, entonces no las coloquen. Como les digo, hago una lectura, entonces en ese caso yo me doy cuenta qué cosas han colocado y qué cosas no, digamos. Ya está bien. Ya. Sí, pero afecta en la nota de que ustedes no coloquen todo. Tienen que estar lo suficiente. Eso es como conclusión. Está bien, gracias. Listo. ¿Algo más? No sé. Inge, igual a mano tenemos que mostrar todos los pasos, ¿verdad? Sí. Ahora, con uno de los grupos, no me acuerdo si era el 5 o el 2 de otra carrera, me piden que las gráficas se presenten en Excel. Solo las gráficas. ¿No? Porque, pues, digamos, toma un poco de tiempo hacer una gráfica, ¿no? Más que una tabla o algo así. Entonces, he aceptado esa situación. A ustedes también les comparto la ventaja. Para los que quieran, ¿no? No es obligatorio. Pueden hacerlo todo a mano. O si tienen la posibilidad y la ventaja de preparar las gráficas, solo las gráficas en Excel. Y eso copiar y pegar como una imagen en la solución del examen. O sacar el PDF de las hojas utilizando el Excel. Pero bueno, eso no sé en qué medida puede servirnos, pero hemos creado así. ¿Les parece? Sí, está bien. Ya. Sí, porque un poco entiendo de que va a estar manuscrito, pero ¿cómo voy a llevar la gráfica de Excel al manuscrito? Eso un poquito ahí quedé con la duda, pero les acepté al final, ¿no? Si a ustedes también les beneficia de alguna manera, entonces háganlo así. Si no, todo mal. ¿Ok?
¿Algo más? No sé si tienen alguna sugerencia para esto de las prácticas o les parece que está yendo bien nomás, como entrenamiento, ¿no? Estamos entrenándonos para el examen. No sé si tienen alguna observación, crítica tal vez. ¿Nada? Eh, en mi opinión personal, Inge, las prácticas está bien así, vamos practicando también. Hasta la forma de enviar, ¿no? El trabajo. Han visto de que a veces no nos deja enviar. Y el problema está en que se satura. Es como está enviando todos a mi cuenta, entonces se satura y ahí no te deja enviar. Y aunque no crean, en alguna ocasión alguien se ha olvidado presionar el botón enviar. Está ya cargado el archivo, todo, pero se le había olvidado presionar enviar. Entonces, cuando llega el trabajo está vacío. Entonces, de eso tengan cuidado. ¿Ok? Muchas gracias por la opinión, más bien. Inge, una pregunta más. ¿La Claro. práctica del primer parcial vale nota o solo es para que practiquemos, valga la redundancia? En realidad, de ahí estamos sacando las tareitas que estamos presentando y es la manera en que se va a aprovechar esa práctica. No, no me la van a presentar completa, así resuelta toda, no, no. ¿Para qué, digamos? En realidad lo que he optado ahora, en vez de que hagan ese trabajo de entregarme toda la práctica completa, es que me la presenten con ejercicios que yo les pido en tareas, ¿no? De 1 o 2 ejercicios, nada más. Eso sería. ¿Está bien? Ok, Sí, está bien. ok. Comenzaremos. Una consulta Dime. sobre el ejercicio que hemos hecho la anterior práctica sobre el 14 o sea, tenía una duda sobre la desviación estándar. O Ya. sea, eso, haciendo la fórmula, o sea, eso sería, me hallaba, pero no sé si lo he hecho mal, pero hacía un número grande. Ahora eso no sé si cómo sería, o sea, hacer bien eso, el ejercicio 14, no sé si puede indicarme o por privado, si no, o sea, es de la desviación estándar. Mañana tengo una clase con el grupo de mecánica y vamos a resolver unos ejercicios de la práctica. Puedo adicionar el 14 y una vez de que tenga la clase grabada de mañana, ¿no? Siempre grabo todas las clases. Mañana voy a grabar la clase. Ese video les voy a pasar. Ahí vamos a resolver el ejercicio 12, creo que es el 12, y el ejercicio 15. Puedo agregar también el 14. Bueno, la idea es preparar un poco el material, ¿no? Las fórmulas, me van a estar haciendo las fórmulas hace rato. Y de ahí les paso el video. No sé si de esa manera podemos resolver. Sí, por favor, Inge. Claro. Sí, Inge, está bien, por favor. Ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, hay un detalle que el grupo de mecánica no tiene auxiliar. Yo tengo los 3 periodos con clase con ellos. Entonces, aprovecho de alguna tercera clase para hacer como tipo prácticas, ¿no? Y también aprovecho para pasar esos videos de ejercicios que vamos resolviendo a los otros grupos y eso voy a hacer ahora. Mismo les ha de llegar el archivito Excel donde hemos ido resolviendo algunos ejercicios, ¿no? No sé si lo han visto. Entonces, en ese archivo Excel está cómo se debe presentar las gráficas, cómo se colocan las formulitas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna cosa más antes de comenzar? Como comentario, ¿Hasta qué dime va a nomás. entrar el examen, ingeniero? Esto más entra el examen. El capítulo Ya. más entra el examen, sí. Pues tenemos que avanzarlo
y hacer un ejercicio complementario el martes 27 y listo. Con ello ya están preparados para el examen del jueves 29. ¿Ya? Como comentario final a lo que me pedían de la pregunta 14, si las desviaciones estándar son valores de 90 o cientos, entonces una varianza se va a convertir en un valor más grande, ¿no? Porque va a ser la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, puede que en algunos ejercicios se presenten valores grandes, pero de varianzas, no de desviaciones estándar. Ahora, si tengo una desviación estándar de 80 y el otro es de 90 y quiero del total, entonces tendría que salir 85, 84, ¿no? Algo intermedio, digamos. Y eso vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Ese sería el comentario final. Bien, que comience la grabación y empezamos la clase. No sé, pero tal vez haya alguna otra duda que apareció, tal vez. Ok. Ahorita comienza la grabación, un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, como parte del temario que se tiene que evaluar este primer parcial, está este capítulo 3 que habla de un análisis descriptivo con dos variables. El detalle está en que en el capítulo 2 vimos el análisis de una sola variable, es decir, había una variable que teníamos que transformar en una tabla sus datos, teníamos que graficar sus datos, pero solo de una variable. Por ejemplo, teníamos horas, teníamos días, cualquier variable que sea cualitativa o cuantitativa, pero que se analizaba solamente a ella, ¿no? Y si teníamos varias variables, por decirlo así, entonces, si teníamos 20 variables, teníamos que hacer 20 tablas y 20 gráficas, ¿no? Entonces, nace en estadística lo que es el análisis bivariado, que relaciona dos variables que pueden ser numéricas o no. No hay ningún problema, se pueden hacer análisis de dos variables que son cualitativas o cuantitativas. Cuanti y quali no, porque en ese caso estarían haciendo como una clasificación, pero necesariamente o las dos son cuantitativas o las dos son cualitativas. Pero ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es el motivo de querer analizar dos variables al mismo tiempo? El detalle está en que nosotros vamos a intentar encontrar si existe o no una relación estadística entre las dos variables, ¿no? Y eso ya trasciende un poco más, ¿no? De lo que es el análisis univariado, se va un poco más allá y trata de encontrar algo más interesante que simplemente colocar un resultado como una media o una desviación estándar, una varianza por cada variable, si ahora puedo determinar si existe o no una relación estadística entre las dos. ¿A qué le llamamos relación estadística? Al cambio, a la variación que hay en una variable y que puede ser provocada por la otra variable, ¿no? Por ejemplo, horas de estudio y nota del examen. ¿Ustedes creen que está relacionada las horas de estudio que nosotros llevemos adelante con la nota del examen que puedo sacar? ¿Tendrán relación estas dos variables? ¿Alguien? Seguramente. Seguramente, entre más horas de estudio, ¿más nota o menos nota? ¿Qué creen? Se podría decir que más nota. ¿No ve? O sea, la lógica plantea de que si nosotros tenemos más horas de estudio, deberíamos tener más nota, ¿no? Esa es
una suposición. Claro, no estoy diciendo de que la única variable que puede afectar, digamos, la nota es las horas de estudio, ¿no? En realidad, las horas de estudio viene a ser algo que afecta, pero en una parte, no todo, ¿no? No es la nota del examen completamente dependiente de las horas de estudio, sino tal vez de las horas de clases, de la metodología del docente, de cuánto nos ha proporcionado de material, etcétera. Un montón de variables que pueden afectar en la nota del examen, ¿no? Si ha entendido o no entendido, es una variable binaria, etcétera. Pero suponiendo de esa manera de que nosotros solamente hablamos de las horas de estudio, entonces podemos hacer un análisis estadístico para ver si afecta o no afecta y en qué medida afecta, ¿no? Y capaz afecte más que las otras y realmente sea más prevalente esa en función de las otras, ¿no? Entonces, todo ese tratamiento estadístico se puede hacer. Ahora, lo que corresponde a nuestro contenido, nosotros vamos a hacer un análisis de ese tipo, pero solamente con dos variables. A pesar de que hay muchas otras que puedan participar, pero no las vamos a considerar, solamente vamos a trabajar con dos variables, ¿ya? Y las variables que vamos a considerar van a ser cuantitativas. Se puede hacer el análisis de dos variables cualitativas, como les decía, es un análisis de asociación estadística, pero no lo vamos a ver, sino simplemente a estas que se trabajan con variables cuantitativas. ¿Ok? Ok. Los modelos de regresión estudian. ¿Ustedes saben cuál es la ecuación de una recta de manera general? ¿Cómo se escribe la ecuación de una recta de manera general? Y igual a la pendiente por X más una constante Inge. Más la constante, muy bien. A esa constante que le estamos mencionando, en realidad es el punto de corte de la recta en el eje Y, ¿no? Y la pendiente, claro. Ese criterio lo vamos a tomar aquí, les comento, ¿no? Eso es lo que vamos, como base teórica, vamos a aplicar en este capítulo 3. Y no le vamos a llamar ecuación de la recta, sino le vamos a llamar modelo de regresión o modelo lineal de regresión. Lineal porque es la recta, ¿no? Entonces, ahora no hablemos de ecuaciones de recta, sino de modelos de regresión, porque en realidad, como parte de los resultados que vamos a obtener de los análisis, es encontrar un modelo, una ecuación, que me puede permitir pronosticar o encontrar los valores de una variable en función de la otra, ¿no? ¿Se acordarán, por ejemplo, de la relación que existe entre grados Celsius y grados Fahrenheit o grados Celsius y grados Kelvin, ¿no ve? Entonces hay una pequeña formulita. Esa forma de determinar una en función de la otra, ¿no? Es más o menos como nosotros vamos a trabajar, vamos a encontrar un modelo de regresión que tiene sus componentes, tiene una pendiente y un punto, una constante, ¿no? Y que en estadística también se encuentra un error, el epsilon que está aquí, que también va a ser parte de nuestra ecuación, pero simplemente como parte, no va a entrar en la interpretación y en los análisis, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros reflejemos esta relación estadística en un modelo de regresión o en una ecuación de una recta. Ese va a ser uno de los productos o resultados del análisis. Y es que si existe una relación estadística entre las horas de estudio y la nota que puedo sacar el examen, si existe una relación estadística, esta relación estadística se puede expresar mediante un modelo de regresión o una ecuación de una recta. ¿Está bien? Entonces, es la parte matemática, la parte estadística que hace que nosotros podamos un poco mostrar cuál es la relación que existe entre las variables. Ahora, el primer paso, antes de comenzar a ver qué análisis se tienen que hacer, qué parte se tiene que hacer del análisis, es
determinar qué variable es X y qué variable es Y, en el sentido de qué variable es dependiente y qué variable es independiente. En el caso de las horas de estudio y la nota del examen, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Alguien me puede decir? La variable dependiente sería la nota. La nota. Y la variable independiente vendría a ser las horas de estudio. ¿De qué manera pues, nosotros vamos a determinar cuál es X y cuál es Y? Vamos a llamar Y a la variable dependiente y le vamos a llamar X a la variable independiente, la que más bien nosotros estamos observando, ¿no? Dijimos que la variable dependiente es la nota del examen y es porque la nota del examen depende de las horas de estudio. No es al revés, no es que las horas de estudio dependen de la nota que tengan en el examen, ¿no? En sí, la lógica de relacionarle las dos variables, cualquiera que sean las dos variables, ustedes tienen que preguntarse simplemente, ¿no? ¿Quién depende de quién? La temperatura ambiente, ¿no? Si está haciendo o no está haciendo calor. Y la venta de helados. ¿Cuál es la variable dependiente y la independiente en ese caso? La venta de helados es la dependiente. Que depende de la temperatura ambiente. Y listo. Entonces, de esa manera, ¿no? Haciendo un razonamiento, sin necesidad de algo más, ustedes van a definir cuál es X y cuál es Y para comenzar a resolver el ejercicio. Porque a veces, en el planteamiento, en el enunciado del ejercicio, no se dice cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes tienen que determinar eso. ¿Cuál es la relación estadística entre las dos variables? Una variable dependiente es aquella que es numérica, ¿no? Y que va a ser explicada por una variable que es la independiente. Entonces, es lo que vamos a determinar. Una o más variables independientes numéricas pueden llegar a predecir el valor de la variable dependiente, pero nosotros solamente vamos a trabajar con una variable. Si este modelo es válido, es decir, yo quiero que los datos que tengo sobre las notas, ¿no? Yo tengo, digamos, 100 estudiantes en el grupo de estadística y a cada uno le he preguntado cuántas horas ha estudiado y después de tomar el examen veo qué nota se ha sacado y determino una relación numérica, una relación estadística con esos datos, ¿no? Y encuentro la ecuación de la recta, que no le vamos a llamar ecuación de la recta, se le va a llamar modelo de regresión. Encuentro el modelo de regresión que pertenece a estos datos, ¿no? De mis 100 estudiantes. Lo que me toca ahora es validar ese modelo, ver si realmente ese modelo es válido, si yo puedo, digamos, ahora con las tareas, antes de empezar la tarea, les pregunto, a ver, ¿cuántas horas has estudiado? 5 horas. Según el modelo de regresión que hemos determinado, te vas a sacar los 5 puntos. ¿No? Ahí está, en base al modelo, en base a la relación numérica que he hallado, yo puedo llegar a predecir cuál va a ser tu nota antes de que entregues el trabajo. ¿Solo por qué? Sabiendo cuántas horas has estudiado, ¿no? Entonces, y eso se tiene que validar, se tiene que decir si es válido poder encontrar un resultado en función de otro de acuerdo a este modelo, ¿no? Y eso también vamos a ver. Ok. Una vez que hemos identificado cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, pasamos a realizar el análisis. Estos 3 pasos que vamos a ver no necesariamente se pueden ejecutar en ese orden. Pueden cambiar y decir, no, el tercer paso que sea primero o el segundo que sea primero, ¿no? Pero cuando se va haciendo la solución de ejercicios, yo me baso en este orden, ¿no? Para que primero pedirles esto, luego el segundo y tercero, que demuestran los resultados que queremos hallar, ¿ya? Pero no es regla, no es ley de que se tenga que hacer estos 3 pasos en ese orden. Pueden variar ustedes también en otro caso, ¿ya? Bien, el primer paso es el análisis gráfico. Yo tengo los datos y quiero ver si puedo encontrar una relación estadística de tipo lineal.
encontrar un modelo de regresión con ellos y lo voy a validar y voy a decir que sí se puede pronosticar uno en función del otro. ¿Ok? Primer paso, realizar el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es el gráfico que se debe considerar para el análisis de dos variables. En Excel hay en las opciones de gráficos está dispersión, simplemente se llama dispersión. Entonces ahí ustedes ven que existe un gráfico especialmente diseñado para poder mostrar cuál es la variación que hay entre dos variables, ¿no?, conjuntas, y donde se tienen dos ejes, un eje X y un eje Y. Y como hemos decidido que la variable dependiente es Y, que sería en este caso la nota del examen, y X es la variable independiente, que es las horas de estudio, debo hacer el gráfico en ese orden, en ese sentido. Nosotros hemos decidido cuál es X y cuál es Y. La gráfica no puede mostrarse al revés o hacer al revés las consideraciones, ¿no? Entonces, desde el inicio ya sabemos cuál es X y Y la gráfica tiene que mostrar eso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que buscar en la gráfica? O sea, ¿qué me tiene que decir la gráfica? Aquí he hecho un recorte de internet, de un cursito por ahí. No lo he hecho yo, ok. Entonces, el detalle es el siguiente. Con esto nos vamos a dar una idea. Vean este gráfico, el que está arriba a la izquierda, y vean los puntitos azules, que son los datos, ¿no? Son los datos. ¿Tienen o se aproximan a una línea recta? La línea punteada es la supuesta línea recta. ¿Ustedes pueden decir que se aproxima a una línea recta? Justo ahí donde dice R igual a 0,1. ¿Qué dice? Que no. Claro, porque están muy dispersos, están muy separados, no se muestran como si fueran una línea recta. Es decir, yo en vez de ver a datos, en vez de ver a los datos, ¿estoy viendo una línea recta? No. Y un poquito va mejorando la situación, el escenario va mejorando. Aquí tenemos esta gráfica que está arriba a la derecha, ahora donde dice R igual a 0,4. Este R es un estadístico que vamos a ver después. Donde los puntos ya están más próximos y se van ajustando, esa es la palabra técnica, se van ajustando a una línea de regresión, ¿no? A un modelo de regresión. Ya abajo, a la izquierda, donde dice R igual a 0,8, está mejor el escenario. Hay puntos que están más próximos, más alineados y que al final, ¿no?, este es lo que deberíamos observar, digamos, en nuestros datos que nos den en el examen o en las prácticas. Un R, ¿no?, que dice 0,99, ¿no? Eso vamos a explicar después qué significa, donde realmente se muestra que los datos sí se podrían expresar mediante, o se podrían representar mediante un modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, si ustedes en el examen o en la práctica encuentran una gráfica donde dice R igual a 0,1, de esa manera, digan, aquí terminó todo, no se demuestra gráficamente que hay una relación entre las dos variables, o por lo menos se presume que no va a haber una relación lineal entre las dos variables, y el ejercicio termina aquí, no se hace más. Si estamos en la situación de R igual a 0,8, ¿no?, sí se puede observar que los datos se puedan ajustar a un modelo de regresión lineal y por lo tanto se prosigue con las siguientes etapas del ejercicio o del análisis. Mejor todavía cuando R es igual a 0,99, cuando no están ya sino alineados y tal vez una relación lineal perfecta no hay, no existe eso, pero no es como, yo me acuerdo en el laboratorio de física uno nos hacía hacer este tipo de gráficas y eran perfectamente lineales cuando hablábamos de las transformaciones de grados Celsius a grados Kelvin, digamos. Es una línea recta bien formadita, ¿no? Entonces, ahí es una situación ideal, pero en la parte de los ejercicios que normalmente nos presentan los libros, no existen estas situaciones perfectas, ¿ya? Entonces, si ustedes ven simplemente como donde dice R igual a 0,8
que los datos sí tienen esa proximidad a un modelo lineal de regresión y que se pueden transformar los datos a una recta, entonces es suficiente. No vayan a buscar que sea perfectamente lineal, sino suficientemente lineal como para poder proseguir con el análisis. ¿Hay alguna pregunta? Solo a partir de R igual a 0,8 se podría proseguir. Bueno, no es todavía el tema a presentar, pero sí, como adelanto. Yo les digo que el estadístico R que está ahí es importante y que a partir de 0,8 deberíamos ya considerar que es posible no mirar datos, sino observar una recta de regresión, una línea de regresión, un modelo de regresión, como le vamos a llamar ahora, en los datos que se están observando. Es correcto, a partir de 0,8. Pero todavía queda ahí nomás la idea porque hay algunas cosas más que hay que explicar respecto a ese estadístico. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿qué es R? Adelantándonos, como les digo, vamos a ver eso, pero bueno, es que aparece aquí Ah. en esta gráfica, es la correlación estadística. Es la famosa correlación estadística, sí. Es un estadístico que mide la posibilidad de que los datos se puedan expresar mediante un modelo de regresión lineal. Y que, por eso les decía que los pasos se pueden adelantar o cambiar, porque el último paso que se pide es calcular la correlación. Y parece que la correlación al final es también lo que decide, ¿no? Si existe o no, o se valida o no el modelo de regresión. Algunos primero comienzan por la correlación, después recién hacen el gráfico, recién van a encontrar la ecuación de la recta, o en este caso nuestro modelo de regresión, y no hay ningún problema, es así también, ¿no? Pero a manera de hacerlo más didáctico, ¿no? Yo prefiero mostrarles de qué estamos hablando por relación estadística. Entonces, existe la relación estadística cuando hay un comportamiento lineal en los datos. Y ese comportamiento lineal, ¿no? Se va a expresar mediante una gráfica donde los datos no están tan dispersos y probablemente sí se puedan ajustar a un modelo lineal. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo se interpreta, no? ¿Cómo se interpreta este gráfico? Porque hay que hablar del gráfico también, ¿no? No solamente realizarlo. Lo que tienen que hacer es, primero, expresar si es una relación ascendente o descendente. En este caso, ¿cuál sería? Ascendente. Ascendente, ¿no? Es decir, la nube de puntos, los puntos que se están observando, tienen una tendencia ascendente, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hablar en nuestra presentación de resultados respecto de la gráfica, ¿no? Una vez realizado el diagrama de dispersión, si la nube de puntos es ascendente, podemos decir que la relación entre las dos variables es directa. ¿No? Relación ascendente o relación directa son sinónimos. ¿Qué nos dice? Que si aumenta el valor de X, también aumentará el valor de Y, ¿no? Como ya estamos suponiendo que existe una relación estadística entre las dos variables, entonces una afecta a la otra. Si una cambia, la otra también va a cambiar, ¿no? Si yo tengo más horas de estudio, voy a tener supuestamente más nota. Entonces, eso se va a expresar mediante una gráfica con una tendencia ascendente. ¿Y eso qué nos dice? Que si yo aumento mis horas de estudio, porque es ascendente, ¿no? Si yo aumento mis horas de estudio, entonces mi nota de examen también va a aumentar. ¿En qué proporción, en qué relación? Todavía no se dice. No hay la manera de decirlo, pero se puede decir una vez de que hagamos el segundo paso, ¿no? Del análisis. Ahora, si en cambio, si la relación es descendente, la asociación es inversa, no es directa, ahora es inversa, y la interpretación de la gráfica dice que a mayor valor de la variable X, menor será el valor de Y, ¿no? Entonces ahí viene la relación inversa.
Por ejemplo, años de experiencia en el trabajo versus errores que cometemos en el trabajo. ¿Quién es la variable dependiente e independiente ahí? La variable dependiente serían los errores. Los errores que cometemos en el trabajo dependen de los años de experiencia que tengamos. ¿Es así? Sí. ¿Verdad? Está bien, ¿no? Está bien. No va a depender nuestros años de experiencia de la cantidad de errores que cometamos. Ah, cometes muchos errores, debes tener poca experiencia. No, no es tanto así. En realidad, has cometido pocos errores es porque tienes mucha experiencia, ¿no? Al revés. Y en ese caso se va a encontrar una relación inversa o descendente. A mayor cantidad de años de experiencia laboral, menor cantidad de errores cometo, ¿no? Entonces, en ese caso se habla de que no estamos hablando de una asociación inversa. Y ahí viene la interpretación, ¿no? A mayor es X, menor va a ser Y. Y así tienen que expresarse ustedes en términos del nombre de la variable, ¿no? Entonces, no decir aumenta X y disminuye Y, no así, aumenta los años de trabajo, disminuye la cantidad de errores que se cometen. Entonces, tomando en cuenta el contexto del nombre de las variables, entonces hacen mención en la interpretación de manera que se entienda claramente de que existe una asociación inversa que hace que una aumente y la otra disminuya. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. Puede también darse la situación de que no es ni ascendente ni descendente la relación. Es paralelo a los ejes. O simplemente, cuando nosotros hagamos la gráfica, no estamos viendo una línea recta, digamos, ¿no? Estamos viendo una curva o estamos viendo una parábola en los datos. Los datos forman una parábola o los datos forman una curva o los datos se observan paralelos al eje X o paralelos al eje Y. Entonces, en ese caso no existe relación estadística. No existe relación estadística cuando se encuentra en esos casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, para determinar que existe una relación estadística, estamos quedando de que el comportamiento debe ser lineal, ascendente o descendente, no importa, cualquiera de los dos es bueno, pero no va a serlo cuando exista una curva, porque ya no es lineal, o paralelo a los ejes, porque en ese caso se convierten en constante los valores de X y de Y. Entonces, por ahí, en algún ejercicio, cuando hagamos un ejercicio, encontremos una gráfica donde la respuesta recta que se van a representar a los datos es paralela a los ejes, donde la y la pendiente es 0. O simplemente una curva se observa y le decimos no. No es un caso para representarlo mediante un modelo de regresión lineal. Entonces ahí termina todo, ¿no? Pero es seguro que los ejercicios o en el examen siempre se van a encontrar relaciones entre variables de tipo lineal, ¿no? Más que todo ese es el objetivo. Aquí hay un ejemplo, por favor, lean en voz baja nomás, de qué se trata para ver qué vamos a trabajar. Un minutito, por favor, para la lectura. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? ¿Alguien? Que el consumo de electricidad depende de las familias. No es familias.
que el consumo de energía eléctrica depende de... Temperatura. Exacto, de la temperatura, del calor que hace, ¿no? En el día, ¿no? De la temperatura ambiente. Entonces, ustedes saben de que, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Y como hace mucho calor, entonces se encienden los aires acondicionados y eso presenta un fuerte consumo de energía eléctrica, ¿no? Es más o menos bien en ese sentido este ejercicio, ¿no? No habla de Santa Cruz nada, solo simplemente es una referencia para ver cómo estamos queriendo encontrar la relación. Y te va a dar los datos, ahí están los datos, y la temperatura y el consumo ya están con sus letritas X y Y, ¿no? Entonces, el consumo medio de energía eléctrica en kilowatts hora depende de la temperatura media diaria que se observa en grados Fahrenheit. Listo. Realice el gráfico correspondiente al análisis en su primera etapa. ¿Cuál es la variable dependiente? Ya hemos respondido, la variable dependiente es el consumo eléctrico. ¿Existe una relación estadística entre ambas variables? ¿Cómo puedo comprobar que existe una relación estadística entre las dos variables? ¿Viendo los datos? No, tengo que hacer la gráfica. Entonces, con ayuda del Minitab, un software estadístico que ya les mencioné en el capítulo, esta es la gráfica que sale. Esa línea roja es superpuesta, no está calculada. ¿Se pueden ajustar los datos a un modelo lineal de regresión? ¿Qué piensa? Que sí. No es una curva, no son datos que están paralelos a un eje. Se podrían ajustar. Podría representar estos datos con un modelo lineal de regresión. ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Otros decimos sí. ¿Qué dice? Sí, Inge. Sí, correcto. Entonces sí se puede. Entonces sí debe haber una relación estadística y una relación real entre lo que es la temperatura media y el consumo medio energético. Y está comprobado mediante esta gráfica. ¿Qué tipo de relación es? Ascendente. Ascendente. ¿Y qué significaría que es una relación ascendente? Que a mayor temperatura, mayor consumo. Excelente. Eso hay que anotar como interpretación. ¿Está bien? No solamente va a ser la gráfica lo que hay que hacer, sino nosotros también tenemos que interpretar qué significa que nosotros tengamos una relación ascendente o descendente en la gráfica. ¿Ok? Entonces aquí en la interpretación dice, de acuerdo con el gráfico, podemos observar que existe una aproximación lineal entre las dos variables. Está comprobado gráficamente, claro, que se aproxima a una línea recta a las dos variables, por lo que existe una relación estadística de tipo ascendente o directa. Lo que significa que a mayor es la temperatura media diaria, mayor será el consumo de energía eléctrica diaria. ¿Está bien? Entonces, esto viene a ser la interpretación, ya lo han dicho ustedes, se han adelantado, y está ya escrito acá, de manera que quede como evidencia de que nosotros tenemos que hablar de todos estos puntos, de esos componentes que hacen la interpretación del gráfico, ¿no? Hablar de que es ascendente, de que a mayor temperatura, mayor consumo, de que si se aproxima a una línea recta. Entonces, eso es lo que le da el sentido para que nosotros sigamos la siguiente etapa del análisis. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿El diagrama a mano cómo se podría hacer? Hay unas consideraciones. Ustedes ven que las dos variables tienen distintas unidades y que
Tal vez a veces una está en miles y la otra está solo en decenas. No se haga ningún problema. No importa si está en distintas unidades, simplemente trazan dos ejes. El valor mínimo que se observa es 31 y el máximo es 78 en la primera variable. En el eje X, ¿no? Hacen una escala. Ustedes ven más o menos de cuánto en cuánto debería ser. Yo creo que de 10 en 10, que empiece en 30 y termine en 80, ¿no? Entonces hacemos una gráfica de 10 en 10, de 30 hasta 80. La otra variable, ¿no? La otra variable comienza en 40 y termina en 65. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar rangos de 10 en 10. No hay una fórmula, directamente ustedes deciden ahí y dicen comenzaría en 40 y terminaría en 70, ¿no? Porque como es de 10 en 10, no me queda otra. Entonces, ya. Entonces aquí de 5 en 5 lo he tomado, de 40 a 45 hasta 65. Listo. Toma el primer dato. Estos datos no se cambian, no se ordenan, no se mueven. Tal y como están los datos se van a graficar. El primer punto a graficar es 31 y 40, ¿no? Como ustedes saben ya. Entonces tomo 31 y 40. Hago la posición en X y Y lo grafico. Y ahí está el primer punto, ¿no? Y así todos de manera consecutiva se van colocando en la gráfica. Entonces no tengan ningún problema de que las unidades son distintas o que una está en miles y la otra está solamente en unidades. Ajustan la escala de manera que se vea lo mejor posible en función del máximo y el mínimo. ¿Está bien así? Sí, gracias. Y Ok. disculpen, ¿y la línea recta? ¿Tenemos que dibujarla igual Es una o...? aproximación. Es una aproximación. Por lo que vamos a ver ahorita, esta línea recta que tendría que representar a los datos, tiene que ser una línea recta que pase por en medio de ellos, ¿no? Para que los represente, tiene que ser una recta que tendría que tomar a todos los datos, tendría que hacer que todos los puntos estén sobre esta línea recta, cosa que no va a ocurrir porque no es perfectamente lineal, pero que al tanteo, simplemente al tanteo, ustedes pueden trazar con una regla, ¿no? Por dónde debería pasar la recta, que les digo, el único criterio que hay que considerar es que pase por en medio de los puntos. Para hacer la gráfica exacta, nosotros tendríamos que saber cuál es el modelo, ¿no? Cuáles son las dos constantes, la pendiente y el punto de corte, para poder hacer una representación exacta de la gráfica, en la gráfica de la línea recta. Pero si no, hasta este nivel, al tanteo, nomás, ¿no? Hacen una línea que pase por el medio de los puntos. ¿Está bien? Sí, gracias, Inge. Ok. Entonces, no van a ser exigentes ahorita, es decir, bueno, te has equivocado, debe ser más arriba, más abajo, no. Ustedes lo colocan al medio. Ahora viene la segunda etapa y solamente vamos a ver la introducción hoy día. Y la siguiente clase vamos a utilizar la calculadora, por favor nos van a listar. Y vamos a determinar estas constantes. Pero, ¿en qué se basa la teoría ahora? Primero tenemos el modelo lineal de regresión. En estadística no se le llama A y B, o M de pendiente y constante A, ¿no? Le vamos a llamar B sub 0 y B sub 1. B sub 0 es la constante, es el punto de corte de la ecuación en el eje Y. Y B sub 1 le vamos a llamar la pendiente. Esos son los términos estadísticos, ¿no? Y que no simplemente va a ser encontrar la ecuación o el modelo de regresión, no. Vamos a interpretar el modelo. O sea, ¿qué nos dice el modelo? Eso vamos a interpretar. Pero primero se determina, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Entonces, aquí en esta diapositiva, lo que quiero resaltar es que ustedes ya no le tienen que llamar A y B, o M dependiente, sino B sub 0 y B sub 1 a las constantes que se van a determinar en el modelo de regresión. ¿Ok? Ahora, ustedes notarán que aquí hay un sombrerito, es el símbolo de la estimación de Y, porque Y va a ser estimado en la ecuación del modelo de regresión. ¿Por qué va a ser estimado? Porque, vean, por ejemplo, este valor observado, 31 y 40, es este punto. Tiene coordenadas 31 y 40.
La recta de regresión va a pasar por en medio de los puntos, es la línea punteada en celeste. Y esa va a representar los datos. Para que represente, lo que se hace es proyectar cada punto en la recta. Este punto se va a proyectar en la recta. Cuando se proyecta, el X se mantiene, el mismo X, pero el Y varía. El Y ya no es 40. 40 era aquí arriba. Aquí en la ecuación, ¿cuánto va a ser Y? Y sombrerito. Y estimado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos en realidad es una estimación de cuál es el valor que se va a observar de Y, pero en la ecuación, en el modelo. Ahora, hay una distancia, vean la distancia que hay entre Y observado y Y estimado. Eso se le llama error de estimación. Ese error, que es el épsilon, que vimos hace ratito, aquí, este épsilon es la diferencia que hay entre el Y observado, que es 40, y el Y estimado, que está en la ecuación. ¿A qué valor debería tender ese épsilon o ese error? ¿A qué valor debería aproximarse? ¿Alguien? Debería ser lo más próximo a 0. Pero no va a ser 0 porque los puntos no están sobre la recta. Como los puntos no están sobre la recta, entonces el error de estimación no es 0, es mayor que 0. Ahora, la recta tiene que pasar justo por el medio. Yo voy a encontrar diferencias positivas cuando los puntos están por encima de la recta y diferencias negativas cuando los puntos están por debajo de la recta. Si yo sumo las diferencias para todos los puntos, cuando salen positivas y negativas, ¿cuánto vendría a quedar la suma de todas las diferencias? ¿Cuánto creen? ¿Nadie? ¿O no se entiende la pregunta? ¿Están ahí? ¿Tendría que ser cercano a 0 igual? Como la recta, gracias por la respuesta. Como la recta es una recta promedio, es una recta que está al medio de los puntos, las distancias tienen que ser equidistantes de la recta respecto a cada punto. Entonces, tenemos que encontrar una ecuación, un modelo de regresión que tenga unas constantes B sub 0 y B sub 1 que garanticen de que la recta que se va a crear, que se va a poder realizar, es equidistante con respecto a cada uno de los puntos observados. De manera que las diferencias que se vayan a sumar de los puntos respecto de la recta se anulen y se hagan 0. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuánto debe valer B sub 0 y B sub 1 para garantizarme de que la recta va a pasar justo por el medio de los puntos? No va a ser ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo. Es el método de mínimos cuadrados. Mediante el método de mínimos cuadrados y tomando en cuenta que a partir de la diferencia que hay entre B sub 0, perdón, entre Y y Y estimado, ¿no? Que es el épsilon, el error, mediante derivadas parciales va a encontrar las ecuaciones normales lineales que representen a esas dos constantes, ¿no? Entonces, épsilon, que es el error de estimación, es Y menos Y estimado. Y observado menos Y estimado. Como la suma de los errores, como la suma de los épsilon para cada punto se va a anular y se van a hacer 0, entonces tengo que elevar al cuadrado. Se eleva al cuadrado la diferencia, ahí se eliminan las diferencias negativas. Y esta es la función que voy a derivar para encontrar las ecuaciones normales, lineales, que me van a determinar las dos constantes. Entonces, para este modelo lineal, ¿no?
el método de menos cuadrados determina que las fórmulas que van a encontrar qué valor debería ser b sub 1 y qué valor debería ser b sub 0 para poder encontrar un modelo lineal que esté justo en medio de los puntos, equidistante a cada punto observado, debe tener estos valores. Estas formulitas tienen que ir al formulario, a la hojita del formulario, tienen que anotarse porque si bien la calculadora nos va a dar los resultados de las constantes, nosotros no vamos a hacer los ejercicios, no vamos a hacer los cálculos de las sumatorias y esas cosas. Directamente nos vamos a basar en la calculadora, ¿ya? Pero tienen que anotar las fórmulas. No es b sub 0 vale 4. No, b sub 0 es igual a y promedio menos b sub 1, x promedio, igual a 4. Listo. Se da el resultado al final, pero tienen que anotar las fórmulas. ¿Está bien? Entonces, les voy a pedir que no coloquen resultados directos de las constantes en este tipo de ejercicios, sino anoten las fórmulas. Cuando tengamos un ejercicio de aplicación, vamos a ver las formulitas. Esta está un poquito desarrollada en las sumatorias. Hay una expresión más corta, eso lo vamos a ver después. Pero de inicio, esta va a ser nuestra primera fórmula para b sub 1 y esta para b sub 0. Ahora, aquí hay algo interesante. Antes de entrar a la interpretación, ¿cómo se debe interpretar b sub 0 y b sub 1? Porque ese también es parte del trabajo, ¿no? Hay algo interesante. Para calcular b sub 0, tomo y promedio y x promedio. ¿Qué me dice eso? ¿Alguien se da cuenta? ¿Por qué para b sub 0 vamos a tomar en cuenta, para hallar su valor, y promedio y x promedio? ¿Qué me dice eso? ¿Qué me está diciendo? ¿El valor medio? Claro, tengo las medias. A ver, tengo la media de x, calculo la media de estos valores, calculo la media de estos valores y con eso calculo b sub 0. ¿Pero qué me está queriendo decir esta expresión? ¿Alguien se da cuenta? Ven acá, en el modelo lineal, si despejamos b sub 0, encontramos esto, ¿no? Si despejan de aquí, y es igual a más bx, y es igual a b sub 0 más b sub 1x. Si ustedes despejan de aquí b sub 0, encuentran esto. Como tienen b sub 1 de esta expresión, lo que me faltaría sería x y y. ¿Pero qué x y y voy a tomar? El promedio de x y el promedio de y. ¿Y qué es lo que me quiere decir eso? Me quiere decir que un punto por el cual va a pasar el modelo lineal, la ecuación de regresión lineal, un punto por el cual va a pasar es la media de x y la media de y. Ya de inicio sabemos que un punto por el cual va a pasar el modelo lineal es aquel que está conformado por la media de x y por la media de y. Es lo que me quiere decir esto. Entonces, se está volviendo a constatar de que la recta de regresión, el modelo de regresión que vamos a hallar es un modelo promedio. Es un resultado promedio de todos los datos que debe estar al medio de las observaciones. Nada más. Ahora sí pasamos a las interpretaciones. Nosotros tenemos que hacer dos interpretaciones. Hemos hallado dos resultados. ¿Ya? Es decir, que nosotros tenemos que primero expresar lo que quiere decir b sub 0 y lo que quiere decir b sub 1. B sub 0, que es la primera constante que se puede interpretar, no es la primera que se va a calcular. La primera que se va a calcular es b sub 1 y luego se calcula b sub 0. Pero la interpretación la hacemos al revés. Empezamos por b sub 0, digamos. B sub 0, que es el punto de corte, aquí está. Aquí está b sub 0, es este punto de acá.
Nos dice qué valor va a tener y cuando x sea igual a 0. Si tengo 0 horas de estudio, ¿cuál es mi nota de mi examen? ¿Cuánto creen que va a salir? 0. Entonces la recta va a pasar por el origen del eje cartesiano. ¿Sí o no? Ahora, supongan que no pasa por el origen. Pasa un poquito más arriba, como que 5 puntos. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo 0 horas de estudio, mi nota va a ser 5. En promedio, sí va a ser 5. A todos los estudiantes, o de todos los estudiantes que no hayan estudiado, que tengan 0 horas de estudio, ¿no? Y que por haber escuchado la clase, por haber entendido algo, responden y tienen 5 puntos, algunos tienen 10 puntos, algunos van a tener 20 puntos. No han estudiado nada, tienen 0 horas de estudios, pero bueno, han aprendido algo en las clases y se van a sacar una nota. No digo que se van a sacar 0 o 5, sino se van a sacar diferentes notas todos. Pero el promedio, algunos se van a sacar 0, seguro. Pero el promedio de las notas de aquellos que tengan 0 horas de estudio, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? B sub 0 va a ser 5, ¿no? Entonces, este B sub 0 me da una idea de cuál es el valor que se espera en Y cuando X es igual a 0, ¿no? Un poquito más vamos a afinar las ideas cuando tengamos el ejercicio, ¿no? El consumo de energía eléctrica y la temperatura, ¿no? Cuando vayamos a resolver y cómo se va a dar el resultado de B sub 0, ¿no? Para nuestro modelo. Y después tenemos que interpretar la constante B sub 1. La constante B sub 1, en realidad, geométricamente hablando, representa la pendiente. En estadística no vamos a decir que la pendiente vale B sub 1. En estadística se tiene que decir que como es una pendiente, es una relación de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? Entonces, para calcular B sub 1, si ustedes se acuerdan las formulitas, hace una relación entre lo que es X y Y, ¿no? La diferencia X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1, ¿no? Entonces, la pendiente, para la estadística, es la relación proporcional de crecimiento o de decrecimiento, depende si es una relación ascendente o descendente. En este caso es ascendente, entonces es una relación de crecimiento. Por cada hora de estudio, mi nota aumenta tantos. Ya, voy a dar un ejemplo, ¿no? El modelo que hemos hallado es nota igual a 15 más 5x. X es horas, ¿no? Entonces, nota es igual a 15 más 5 por horas, por horas de estudio. Entonces, por cada hora de estudio, ¿cuánto va a aumentar mi nota? ¿Alguien? 5 veces. 5 5 puntos. puntos. 5 puntos, no 5 veces, sino 5 puntos. Entonces, y es igual a 15 más 5x, ¿no? Así de manera simple. Por cada unidad que x aumente, por cada punto que aumente x, y aumenta 5 puntos. Porque el 5 está multiplicando el x, ¿no? Dejando de lado el 15, que es la constante, ¿no? Pero y comienza en 15. Cuando x es igual a 0, desaparece esa parte y solo queda y igual a 15. Entonces, cuando no tengo horas de estudio, la nota promedio que puedo alcanzar es 15 en el examen. Ahora, si yo tengo una hora de estudio por lo menos, entonces y es igual a 15 más 5 por 1, que es 5 nomás, entonces mi nota sube a 20. Yo tengo 10 horas de estudio, entonces 10 por 5, 50, más 15 son 65. Mi nota promedio que podríamos sacar los que hemos estudiado 10 horas es 65 en el examen, y así. Entonces, esa es la interpretación estadística que tenemos que hacer cuando hallemos el modelo de regresión lineal. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta?
Para terminar, esta constante B sub 1 puede ser positiva o negativa, ¿no? En el caso de una relación ascendente es positiva y cuando la relación es descendente es negativa. Entonces, cuando es negativa y descendente la relación, la ecuación puede mostrarse como y igual a 15 menos 5x. En vez de que x aporte para que aumente el valor de y, lo hace que disminuya. Entonces, si nosotros estaríamos hablando de horas de estudio y nota del examen, y cuando hacemos la gráfica sale un modelo descendente, entonces, ¿qué significaría? ¿Alguien? Significaría que a mayor cantidad de horas de estudio, menos nota voy a tener en el examen. Ahí, ¿cómo se explicaría eso? Entre más estudio, más me complico, menos entiendo, entonces en el examen va a ir peor. Pero eso no ocurre, ¿no? Eso es una situación que no es así. En realidad, entre más horas estudio, más aprendo, más comprendo y puedo tener más noción. Entonces, un poquito hay que ajustarse a lo que es el signo de la pendiente, o B sub 1, ¿no? Para dar la interpretación y decir que aumenta X, disminuye Y, aumenta X, aumenta Y, ¿no? Dependiendo de cuál es la situación. Eso sería. Eso sería todo por hoy. No sé si tiene alguna duda, pregunta final. Momento de dudas y preguntas, por favor. Inge, ¿puede explicar, por favor, cómo es eso de la gráfica? O sea, ¿cómo lo interpretamos? Volviendo a la interpretación de la gráfica, ¿no? Entonces, cuando tenemos la gráfica, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que los datos se pueden ajustar a un modelo de regresión lineal y que esa relación es de tipo ascendente, por lo que a mayor es la temperatura media diaria, mayor es el consumo diario energético. Esa sería la interpretación. ¿Está bien? Sí, Inge, ¿y esa gráfica nosotros lo tenemos que hacer a mano? O... Sí, 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 sí. Ah, ya. Si pide en el examen o si solicita este resultado en el examen o en la práctica, entonces ustedes tienen que hacerlo. Y bajo los criterios que ya hemos dicho, ¿no? Tomando los mínimos y máximos en cada variable, sin importar que en qué unidad esté, entonces simplemente hacen la gráfica tal y como salga, ¿ok? ¿Alguna cosa? Inge, una Sí. pregunta más. La gráfica serían todos esos puntos de acuerdo a los datos, ¿no ve? Y esa línea, ¿cómo sacamos, cómo sabemos que está en esa posición? Ahorita no, como solo estamos haciendo la gráfica, no sabemos por dónde va a pasar la recta exactamente. Y es a mano alzada que tú haces un diseño del supuesto modelo de regresión que debería pasar por en medio de los puntos. Entonces, a simple análisis, a simple eh, posición de los datos, entonces tú trazas una recta, supuesto modelo de regresión, a mano alzada de por dónde pasaría la recta, nada más. Pero no es una recta exacta, entonces no importa si está un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero la cosa es que tú la dibujes por en medio de los puntos, nada más. ¿Está bien? Sí, gracias. Ahora, yo quiero hacerlo exacto, yo quiero que salga bien la gráfica, entonces tendría que tener el modelo de regresión. Este modelo debería tener. Hago el segundo paso, encuentro las constantes B sub 0, B sub 1, y ya tengo la ecuación de la recta, que le llamamos modelo de regresión, y con eso recién trazarías la línea roja. Pero si no, a este nivel, en el primer paso, simplemente es algo supuesto y no exacto, y lo trazas de manera alzada, nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Inge, perdón, ¿se puede tomar
una de esas dos opciones al trazar la recta, al poder hacerlo en mano alzada o hacerlo exactamente para que podamos hacer en el diagrama o en el dibujo. Cualquiera de las dos opciones está abierta. En realidad, lo que vale la pena es que sea exacto y que tengamos el modelo y que se trace de esa manera. Pero en la secuencia que estamos haciendo los pasos del análisis, no tenemos ni la ecuación, entonces no valdría la situación de hacerlo todavía exacto. Nada más. Pero a criterio de ustedes. Ahora en el Excel hay una opción para que puedan colocar la recta. Les voy a mostrar después en la siguiente clase. Entonces, ahí no se preocupen. Y pueden hacerlo en Excel y copiarlo, ¿no? Después en la hojita. No sé cómo vamos a hacer esa parte, pero bueno, de esa manera quedaría. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta más? Ok. Eso sería todo entonces por hoy. Para la siguiente clase del día jueves, alisten por favor las calculadoras. Vamos a encontrar los parámetros de las constantes B sub 0 y B sub de nuestras formulitas. Eso sería todo. Está Bueno, bien, Inge, gracias. no hay de qué, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Hasta el día jueves. Inge, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, dale. Eso es lo que dijo de las prácticas de que suben pero no entregan. No, me fijé justo cuando dijo esto de la práctica 2 lo subí pero no lo entregué y, o sea, ya estaba el trabajo ahí y recién lo acabo de entregar. ¿No se puede hacer algo? Ahorita acabas de entregarlo. Sí, sí, pero está con la fecha y todo eso. O sea, sí lo subí el trabajo, pero no puse entregar y recién me fijé cuando usted lo dijo y ahorita recién lo entregué. Ah, sí, verdad. Aquí está. Pero sí subí el trabajo con la fecha y todo se puede fijar. Ya digamos que por esta vez lo voy a considerar, pero Ya, directamente no Inge. lo hago porque responsabilidad, ¿no? De cada uno entregar o no el trabajo, a pesar de que lo haya hecho Sí, muy bien. sí, Entonces, obvio, por Inge. esta vez ya, pero Ya. hay que tomarlo en cuenta ese detalle. Sí, Inge, gracias. Listo, no hay por qué. Más rato te Vale, paso. vale, gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Chao, nos vemos.